Hoy vamos a hablar sobre el sistema de encendido del automóvil y nos vamos a centrar específicamente en uno de los componentes del encendido del automóvil. Hemos charlado en distintas oportunidades sobre las bujías, que es un elemento muy conocido por todos los conductores. Hemos hablado de sus rangos térmicos, de sus distintas características, más allá de su función ya conocida, que es hacer saltar la chispa que hace que la mezcla de combustible y aire que se introduce en los cilindros del motor, esa chispa se combustione, que tenga una combustión rápida, sin llegar a detonar, y produzca el trabajo necesario para que el motor se mueva y erogue su potencia para mover el automóvil. Ahora, muy bien, esa bujía, para que la chispa salte entre sus electrodos, necesita de un alimentador, por decirlo así, que le dé una corriente que tenga el suficiente voltaje para que la distancia que hay entre el electrodo central y el electrodo externo sea salvada por una chispa que es la que produce el encendido. Ese voltaje tiene que ser entre 5.000 y 10.000 volts, depende del tipo de bujía, y el encargado de hacer que ese voltaje se produzca dentro del sistema de encendido es la bobina. La bobina se llama así porque, bueno, nace a partir de un bobinado por un principio de la física, que si nosotros hacemos pasar corriente por una bobina de X cantidad de vueltas que está próxima a otra bobina de una X cantidad de vueltas mayor, por inducción se produce un aumento importante de la tensión y una corriente que nosotros obtenemos de la batería del automóvil, que es de 12 volts, pasa a ser, en el momento del salto de la chispa en la bujía, como les decía, entre 5 y 10.000 volts. De ese trabajo se encarga la bobina. En principio, en los autos antiguos había un solo sistema, era una bobina, a veces en baño de aceite, la cual recibía la corriente de la batería, pasaba por la bobina y esa corriente la bobina la transmitía a un distribuidor. El distribuidor, a través de los cables, lo llevaba a las bujías y las bujías se producía la chispa. Hoy por hoy ustedes saben que todo el sistema está computarizado, lo maneja una computadora, en algún lugar es la ECU, en otro lado el calculador de inyección. Bueno, puede tener distintos nombres y características, pero la función es manejar todo lo que es el sistema de encendido. Y hoy por hoy se necesitan bobinas un poco más sofisticadas, porque quien tiene que comandar el funcionamiento de esa bobina justamente es la computadora de encendido. Y básicamente hoy vamos a encontrar, que lo vamos a ver después en pantalla seguramente, 4 tipos distintos de bobina. Diría que serían 3 en realidad, pero lo podemos llevar a un cuarto. Este tipo de bobinas son una bobina que recibe las informaciones de la ECU, produce la corriente y la lleva hacia las bujías a través de 4 cables, en el caso de sea de 4 cilindros, en 6 si es de 6, pero a través de los cables lleva esa corriente a las bujías. Y si no, tenemos un sistema de bobinas individuales, donde cada una de esas bobinas tiene una conexión particular que la lleva hacia el calculador de inyección. Y finalmente tenemos bobinas individuales, pero que están unidas entre sí y reciben la información a través del calculador de inyección, pero forman un tándem. A pesar de que individualmente van en cada bujía, forman un tándem. Estos son básicamente los 3 tipos de bobina que van a encontrar. Y el cuarto es una modificación de la bobina individual, que es una bobina de otras características, que vulgarmente la llamamos lápiz, porque es una forma más afinada de más, pero que básicamente tiene la misma función. Entonces, redondeando lo que estamos hablando hoy, la bobina en el vehículo es la encargada de producir la corriente de alta tensión que van a recibir las bujías para producir la chispa. Las bobinas normalmente tienen una alta duración, lo que pone a veces en jaque la vida útil de las bobinas es cuando las bujías no están en buenas condiciones. Una bujía en malas condiciones puede producir una falla en la bobina y a partir de ahí tenemos que reemplazarla. De todos modos, es decir, las bobinas por supuesto tienen también su vida útil, pero si nosotros somos cuidadosos con el estado de las bujías y en caso que se necesite que sea
una sola bobina para las 4 bujías, el buen estado de los cables, que no tenga una alta resistividad y demás, las bobinas nos van a durar bastante tiempo. Y si no, bueno, habrá que reemplazarlas porque lo primero que uno va a notar cuando la bobina tiene un fallo es ese famoso rateo en el vehículo. El vehículo puede llegar a andar, hablando de un auto de 4 cilindros, puede andar en 3 y hasta en 2 cilindros por falla de la bobina, y obviamente un andar así no es ni aconsejable ni llevadero y necesita ser reparado inmediatamente. La bobina es un elemento fundamental, es el que nos produce la corriente que va a llegar a las bujías y nos va a permitir una buena combustión en la cámara de combustión de la mezcla aire-combustible que nosotros necesitamos para que el motor funcione. Este era el tema que queríamos charlar hoy. Queríamos que ustedes vieran los distintos tipos de bobina, uno de ellos lo van a tener en su automóvil, y que sepan la importancia de este elemento que es tan importante, valga la redundancia, en el funcionamiento del auto. Les recuerdo nuestros medios de comunicación, nuestro teléfono 473-9287, nuestra línea de WhatsApp 2234-362260, ahí nos pueden mandar mensajes con sus consultas. Estamos en Facebook, donde ustedes pueden acudir para ver los distintos tips semanales que allí publicamos, hacernos consultas a través de la página o sus comentarios. Nuestros medios de comunicación, como siempre les digo, son variados y todos ellos están a su disposición. Entonces nos seguiremos viendo en una próxima misión para seguir charlando del automóvil y su tecnología. Gracias.